Seguimos con el tema 2 de capitalización del curso de Matemáticas Financieras Básicas. En el vídeo anterior habíamos visto una serie de ejercicios que os comenté que eran ejercicios bastante fáciles. Una de las razones por las cuales esos ejercicios eran bastante fáciles era porque el tiempo nos lo daban en años y el tipo de interés también nos lo daba anual. Es decir, que ya la N y la I estaban en los mismos términos. Sin embargo, esto no siempre es así. Hay tipos de interés que nos lo van a dar que no son anuales y entonces tendremos que tener en cuenta que ese tipo de interés vamos a tener que adaptarlo. En miles de ejercicios, literalmente, he puesto miles por no poner millones, en miles de ejercicios la clave es que la N, el número de periodos, y la I, el tipo de interés, tienen que estar expresados en la misma unidad de tiempo. Esto nos va a servir tanto para el tema 2, capitalización, como el 3, descuento, como el 4, rentas. Es algo que va a ser muy importante, va a ser clave para que el ejercicio esté bien. Pongo un ejemplo. Se ha realizado una imposición de 1.000 euros en un producto bancario que ofrece un interés compuesto del 4% efectivo anual. La inversión se retirará dentro de 3 años. ¿Hay algún problema ahí? Pues no, porque nos dan un 4% efectivo anual, nos dice que la inversión es 3 años, con aplicar la fórmula básica, listo, sin problema. Pero vamos a ver otro ejemplo. A veces, no siempre, esta va a ser la solución fácil, bastará con convertir la N a la misma unidad de tiempo que la I. Entonces vamos a verlo aquí. Dice, se ha realizado una imposición de 1.000 euros en un producto bancario que ofrece un interés compuesto, y aquí viene la diferencia, de un 1% efectivo mensual. Ojo, he dicho anual por seguir con lo que teníamos antes, pero no es anual, es mensual. La inversión se retirará dentro de 3 años. ¿Qué montante obtendremos? Bien, pues este caso es fácil. Se podría convertir el 1% efectivo mensual en un porcentaje, un tipo de interés efectivo anual, pero hay una forma más fácil. Ese 1% efectivo mensual está en meses y años. 3 años está en años, yo puedo convertir simplemente los 3 años en meses. Multiplico por 12 y son 36 meses, con lo cual sí que puedo aplicar aquí la fórmula sin mucho problema. Ya veremos a continuación algún caso en lo que no podemos hacerlo directamente, pero en este caso sí. 3 por 12, 36 meses, con lo cual aplico la fórmula y al aplicar la fórmula simplemente multiplicaré 1.000, que es el capital inicial, por 1 más el tipo de interés mensual, que es el 1%, 0,01, elevado a 36 meses. Entonces, la clave aquí, está en que este 1% que está aquí es mensual y estos 36 son meses. Y aquí ha sido muy fácil, simplemente multiplico los 3 años por 12 y ya tengo meses. Sin embargo, no siempre va a ser tan fácil. Normalmente va a haber que reconvertir el tipo de interés para adaptarlo a los periodos de los flujos. Entonces vamos a verlo, vamos a ver aquí un ejemplo que no voy a resolver de momento, lo resolveré más adelante. Dice, se ha realizado una imposición de 1.000 euros en un producto bancario que ofrece un interés compuesto del 6% anual, ojo, capitalizable mensualmente. De momento no sabéis qué significa eso, de 6% anual capitalizable mensualmente. Ya lo veremos lo que significa. La inversión se retirará dentro de 3 años. Ahí no puedo multiplicar 3 por 12, porque estaría haciendo una barbaridad, como veremos próximamente. Ni puedo hacer un cálculo fácil, inmediato, con el tipo de interés. Ya veremos lo que tenemos que hacer. Pero es necesario totalmente para resolver el problema convertir ese 6% anual capitalizable mensualmente, que lo primero que tenemos que aprender es qué significa eso. Lo tendremos que convertir de manera que tengamos un porcentaje, un tipo de interés anual efectivo, y entonces ya sí podremos aplicar la fórmula, pero eso vendrá más adelante. De momento nos tenemos que familiarizar con la nomenclatura. Así que vamos con la nomenclatura básica de tipos de interés. Me gustaría que recurrierais a esta parte del vídeo habitualmente, si tenéis dudas. El primero es el que venimos usando en todo el tema, que es el tipo de interés efectivo anual, I.
Simplemente I. Si tenemos una I y no nos han dicho qué es, vamos a asumir que es el tipo de interés efectivo anual. Tipo de interés efectivo anual. I sub K es el tipo de interés efectivo de K periodos. Suponiendo en este caso que estamos en un periodo inferior al año. Por ejemplo, si decimos I sub 12, 12, que hay que tenga un año 12 meses, evidentemente. Entonces, I sub 12 es el tipo de interés efectivo mensual. Tipo de interés efectivo mensual. Si, por ejemplo, dijera I sub 2, que hay en un año que sean 2 semestres. Entonces, I sub 2 sería el tipo de interés efectivo semestral. I sub 4 sería trimestral. I sub 3 sería cuatrimestral, ya los iremos viendo. Así que si tengo una I, la I me indica que es efectivo, pero si tengo un subíndice, que en este caso es K, me indica el número de periodos que hay dentro de un año, que por ejemplo el 12 sería mensual. Y con una apóstrofe, que depende del autor. Hay veces que al apóstrofe se le pone el numerito, hay veces que se pone una especie de elevado a, pero no es elevado a, cuidado con eso. Entonces este sería algo parecido al anterior. Sin embargo, el I sub K era en periodos inferiores al año. Aquí, cuando ponemos una apóstrofe, y ya digo que hay muchas maneras de ponerlo, yo estoy utilizando una que más o menos es general, estamos hablando de un tipo de interés efectivo, porque lo indica la I latina te está indicando efectivo, pero para un periodo superior al año. Superior al año. Por ejemplo, te puede decir el enunciado que tenemos un 12% de interés efectivo trienal. Es decir, en un periodo de 3 años tenemos ese tipo de interés efectivo. Probablemente tendremos que convertirlo a tipo de interés efectivo anual. No lo sabemos, habría que mirar cada enunciado. Fijaos lo que os he dicho antes. Aquí el apóstrofe en principio no distingue de que sean 2 años, 3 años, 5 años. Lo dirá el enunciado y, como digo, hay autores que le suelen poner un numerito. A mí me gustaría ponerle un numerito, lo pongo de vez en cuando a la hora de hacer los ejercicios. Y al lado del apóstrofe le pongo un 3 en este caso. Pero bueno, eso es preferencia personal. Normalmente no va a ser así. Muchos autores simplemente ponen el apóstrofe y ya se sabe con eso que es un periodo superior al año. Y el último. Tipo de interés anual capitalizable en K periodos. Este es el del ejemplo que puse hace un ratito, que dije que no iba a resolver todavía. Por ejemplo, si tenemos J sub 12, hay 12 meses en un año, es el tipo de interés anual capitalizable mensualmente. Tipo de interés anual capitalizable mensualmente. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver próximamente, aunque eso va a ser en el siguiente vídeo. Pero bueno, os puedo decir que este tipo de interés tan modesto, el J12, que ha aparecido ahí el último, como si no fuera muy importante, es uno de los tipos de interés más importantes que existen para las familias, porque suele ser el tipo de interés que se indica en las hipotecas. Las hipotecas, cuando te dicen, te vamos a dar una hipoteca al 3%, ese 3% suele ser el J12, suele ser el tipo de interés anual capitalizable mensualmente, que cuando lo convirtamos a tipo de interés efectivo anual, a la I, se va a ver que es un poco más del 3%, ¿no? El 3% es un poquito más. Lo que pasa es que queda mejor decir el 3% porque parece que es menos. Pero bueno, ya lo veremos. Ya veremos también cómo cuando pides una hipoteca no te tienes que fijar en el tipo de interés, en ese tipo de interés, sino te tienes que fijar en el TAE o en el TIE, que ya veremos qué significa eso. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar ahí. Entonces, esta diapositiva es muy importante porque tenéis que saber la nomenclatura. No voy a entrar todavía en fórmulas, entraré en el siguiente vídeo para no cansaros demasiado en un solo vídeo. Lo vamos a dejar en esta nomenclatura que, como ya digo, importantísimo que toméis los apuntes de lo que significa cada uno, porque nos lo vamos a encontrar en los enunciados y lo primero que tenemos que hacer es interpretar ante qué letra estamos. Una vez que sepamos la letra, pues ya tendremos que aplicar la fórmula correspondiente, pero eso será objeto del siguiente vídeo.